Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en la emisora de Rey de los Reyes. Y la palabra de hoy, el título de hoy se llama Estas pruebas de fuego duran solo una temporada. Uno de los versículos más importantes de toda la Escritura se encuentra en la primera epístola de Pedro. El apóstol habla de la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El primero de Pedro, capítulo 1, versículo 7. En este mismo pasaje, Pedro nos dice lo que debemos esperar en las tales pruebas de la fe. Aunque ahora por un poco tiempo tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 6. La palabra griega usada aquí para prueba significa probar, examinar, poner a prueba en dificultades y adversidades. Una traducción lo pone de esta manera, poniéndose en pruebas de aflicción. Pedro dice, si usted es un seguidor de Jesucristo, entonces usted va a enfrentar muchas pruebas y tentaciones difíciles. Usted sería probado severamente. Pedro aclara que tales pruebas de la fe no son para cristianos normales. Estas pruebas de fuego son para creyentes entregados, aquellos que son santificados, obedientes, cubiertos con la sangre de Jesús. Cristianos que tienen una esperanza viva a causa de su fe. Capítulo 2, versículo 2 hasta el 5. En palabras simples, Dios nos está diciendo en este pasaje, tu fe me es preciosa, más preciosa que toda la riqueza de este mundo, que un día perecería. Y en estos últimos días, cuando el enemigo envía toda clase de males contra usted, yo quiero que usted sea capaz de pararse fuerte con una fe perdurable. Pero para obtener esta fe de oro, yo te tengo que traer a un lugar de grandes pruebas. Después de todo, los metales preciosos tratados solo con fuego. Así que usted debe saber desde ahora que vienen grandes pruebas. Estas pruebas de fuego durarían solo una temporada. Usted atravesaría un tiempo de gran opresión, tristeza, pena, desesperación. Los cielos perecerán cejados. Usted se preguntaría si sus oraciones son oídas. En este tiempo usted sería tentado a rendirse, pero yo lo guardaré y le bendeciré en cada día oscuro. Tu parte es simplemente tener fe en mí. Tú serías guardado por mi poder. Mediante la fe, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Versículo 4 y el 5. Amado, estas pruebas de fuego de nuestra fe son importantes porque el poder de Dios para guardarnos es manifestado conforme a nuestra fe. En la medida en que nuestra fe sea más fuerte en mayor medida, su poder para guardarnos sería manifestado en nuestras vidas. Pablo da testimonio de haber soportado tales adversidades y pruebas difíciles sirviéndole al Señor, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 19. El apóstol usa la misma palabra en griego para la palabra prueba que Pedro utiliza, queriendo decir examinar, tratar, poner a las adversidades de prueba. Él estaba reconociendo que yo sé que en todo lo que he atravesado,
El Señor trata de moldear algo en mí. Él quiere que yo obtenga una fe perdurable. Santiago escribe: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversidades, pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2 y el 3. Santiago nos habla aquí sobre pruebas de lujuria o para ir tras los deseos de la carne. No, él usa la misma palabra griega para prueba que Pedro y Pablo usan, queriendo decir poner adversidades de prueba. Santiago dice: cada vez que pruebas difíciles vengan sobre ustedes, regocíjense, y ustedes podrían estar seguros que en estas pruebas Dios está trabajando en ustedes. No es el diablo que viene a tratar de derribarle, sino el Señor que quiere edificarle. Él está trabajando, trayéndolo a un lugar de descanso y de fe en Él. Yo creo que una de las cosas que el Señor más desea trabajar en la iglesia es la falta de paciencia. La falta de paciencia es la raíz de toda murmuración y queja. Donde quiera que no haya paciencia, no puede haber fe. Y el pueblo de Dios es notoriamente impaciente. A través de la historia, nosotros constantemente le hemos puesto a Dios fechas, límites, implorando: Señor, ¿cuándo más debemos orar sobre esto? ¿Dónde te encuentras? Si no haces algo pronto, sería demasiado tarde. Pero Dios no contesta esa clase de oración. En vez, Él continúa probándonos para llegar a nuestro espíritu de impaciencia. Pedro nos dice: sabe el Señor, librará de tentación a los piadosos. Segundo de Pedro capítulo 2, versículo 9. La palabra griega para tentación es la misma y se usa para significar poner adversidades de prueba. Y Pablo escribe: no os sobreviendo ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 13. Muy claramente Dios no quiere mantenernos en nuestras pruebas. ¿Por qué está Él interesado en manteniéndonos en medio de la tentación y de la aflicción? Él no obtiene ninguna gloria al probar a sus hijos, pero sí de los resultados de nuestras pruebas. Hay solo una manera de salir de nuestras pruebas, y es pasando la prueba. Póngase a pensar: cuando usted estaba en la escuela, ¿cómo fue que usted finalmente salió? Usted pasó el examen final, y si usted no pasó, entonces usted fue devuelto a la clase. Ese era el caso con el pueblo de Israel, cuando Dios lo hizo atravesar el Mar Rojo. Dios estaba poniendo a prueba a su pueblo, tratándolo, examinándolo. Él lo trajo al borde de la destrucción, rodeando por montañas y ambos lados, un mar en un lado y el enemigo viniendo del otro lado. La frase de Santiago donde dice: cuando os halléis en diversas pruebas, Santiago capítulo 1 versículo 2, se refiere a las pruebas de Israel. La frase significa ser bajado a un hoyo o rodeado por enemigos. Esto es lo que aconteció al pueblo de Israel. Dios los dejó literalmente caer en un hoyo, una situación humanamente imposible. Mas el Señor puso a Israel en esa situación.
esperando una reacción de ellos. Él quiso que su pueblo reconociera su impaciencia. Él quería oír a su pueblo decir: recordamos cómo Dios nos libró de las pestes. Recordamos cómo Él nos trajo fuera del horno de la aflicción, donde hicimos ladrillos sin paja y no tuvimos descanso. El ángel de la muerte vino sobre la tierra, pero ninguno de nuestros hijos fue tocado. Dios nos libró en este entonces, y Él lo hará otra vez. Regocijemos en su fidelidad. Él es Dios, y Él nos ha dado promesas de que nos sostendrá. Él nos protegerá de cada enemigo que venga contra nosotros. Por lo tanto, dancemos para el Señor con gratitud y con acción de gracias. Quizás usted piensa: ¿cómo Dios podría esperar que Israel tuviera esa clase de reacción? Ellos eran humanos y estaban en una situación desesperada. Se esperaba realmente que ellos bailarían en medio de esas circunstancias atroces. Sí, absolutamente. Ese era el secreto para salir de su dificultad. Entienda, Dios quiere algo de todos nosotros en nuestros tiempos de agobio y de prueba. Él quiere que nosotros le ofrezcamos un sacrificio de acción de gracias en medio de las circunstancias. Yo creo que Santiago habría descubierto este secreto cuando él amonestó: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Él estaba diciendo: no te rindas, haz un altar en tu corazón y ofrecer un sacrificio gozoso de acción de gracias en medio de tus pruebas. Por supuesto, Israel ofreció al Señor un sacrificio de acción de gracias, pero ellos lo hicieron en el lado incorrecto del Mar Rojo. Si la gente se regocijó toda la noche, pero Dios no se complazó en eso. Cualquiera puede gritar en gratitud después que ha obtenido la victoria, pero la pregunta que Dios planteaba a Israel era: ¿me alabarán antes que yo les mande ayuda, mientras estén en medio de la batalla? Yo creo que si Israel se hubiera gozado en el lado de la prueba del Mar Rojo, ellos no habrían tenido que ser probados otra vez en las aguas del Mara. Si hubiera pasado la prueba del Mar Rojo, las aguas en Mara no se abrirán puesto amargas, sino dulces, y el pueblo de Israel habría visto aparecer agua por todas partes en el desierto, en vez de haber andado ascendiendo continuamente. Continuamente Dios tuvo que mantener a Israel en pruebas, esperando que su fe aumentara. Repetidas veces ellos enfrentaron batallas, pruebas, tentaciones, porque ellos nunca le ofrecieron a Dios su fe. Y esas pruebas cada vez fueron más y más difíciles e intensas, porque el pueblo nunca se detuvo en medio de sus pruebas para dar al Señor un sacrificio de acción de gracias. Señor quiere decir con un sacrificio de acción de gracias: me apresuré a consultar mi concordancia para buscar la frase en las Escrituras. Me asombré en todas las referencias que encontré, ofreciendo sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. El libro de Salmos, capítulo 107, versículo 22. Te ofreceré sacrificio de alabanza y invocaré el nombre de Jehová. Salmos 116, versículo 17. Luego, a su presencia con alabanzas, aclamémonos
con cánticos. Salmos 95, versículo 2. Alabaré yo al nombre de Dios con un cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio del buey o becerro. Salmos 69, versículos 30 y 31. También recordé el pasaje más familiar de toda la Biblia, relacionado con la acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabaré, bendecid a su nombre. Salmos 100, versículo 4. Cuando leí un comentario sobre este último versículo, descubrí que el salmista se estaba refiriendo al día de la expiación en el Antiguo Testamento. ¿Y qué día tan tremendo fue este? Bajo el Antiguo Pacto, Israel celebraba anualmente un día de la expiación, en el que la gente era limpiada de todos sus pecados que habían acumulado durante el año previo. La expiación se hacía completamente a través de un sacrificio sacerdotal. Antes de ese día de cada año debió haber habido una terrible y oscura nube de depresión encima del campamento, porque la gente estaba cargada con los pecados que habían acumulado. ¿Qué ceremonia tan tremendamente significativa era el día de la expiación? Los israelitas tenían que prepararse con semanas de antipacización. Eso es lo que sucedía en ese día. 2 cabritos llamados becerros en la escritura eran llevados a las puertas del tabernáculo y presentándolos al sacerdote como sacrificio. Estos 2 cabritos debían ser de igual peso, altura y pureza. Se echaban las suertes y uno de los cabritos era escogido para hacer el sacrificio de sangre. Con un manto rojo se cubría su cuello para distinguirlo para el sacrificio. El otro cabrito se designaba como un chivo expiatorio y se mantenía fuera del lugar santo. El primer cabrito era llevado al altar y se le degollaba recogiendo su sangre en su cuerno. El sacerdote entonces llevaba la sangre al lugar santísimo, donde la presentaba con incienso, conforme el incienso al día, y el lugar santísimo se llenaba de humo, el cual presentaba la presencia de Dios. Entonces el sacerdote rociaba la sangre en el velo del santuario una vez y delante del velo 7 veces. Afuera, cada persona en el campamento se postraba por todo el tiempo en que se celebraba el sacrificio. Nadie veía nada de lo que ocurría mientras esto acontecía, pero el ritual significaba que la expiación era realizada por sus pecados. Las transgresiones de todo el año eran perdonadas o cubiertas. En el contraste, la siguiente parte de la ceremonia era hecha como una ceremonia muy visible, ilustrada con un sermón, para que cada israelita vería. En este momento, entonces todos debían ponerse de pie y debían regocijarse. Mientras tanto, en el lugar santo, el sacerdote se cambiaba sus vestiduras y se ponía su activo de sacerdote. Entonces salía y colocaba ambas manos sobre la cabeza del otro cabrito. La palabra hebrea para chivo expiratorio significa remover, y el acto del sacerdote
de colocar manos sobre el chivo expiatorio simbolizaba la transferencia de todos los pecados del pueblo a la cabeza del animal. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabro vivo, y confesaría sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabro, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 21. El hombre destinado para esto mencionado aquí era un hombre fuerte, preparado físicamente y escogiendo para la ardua tarea de llevar el chivo expiatorio al desierto y dejarlo ahí. Sin embargo, este hombre no podía llevar el chivo expiatorio a cualquier lugar en el desierto, pues el animal quizás regresaría y el pueblo se acordaría de sus pecados. Por lo tanto, él tenía que estar preparado físicamente para llevar el chivo expiatorio en un viaje largo a una área deshabitada, un lugar de que no sería capaz de volver. Y aquel macho cabro llevaba sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Versículo 22. La palabra inhabitada significa un lugar inaudible. Conforme el hombre destinado para ello llevaba el chivo expiatorio al desierto, él era seguido por una banda de centinelas que llevaban banderas. Su destino era generalmente un valle rodeado por salientes, donde se llevaría el chivo expiatorio y de donde nunca podría escapar. Cuando el sacerdote colocaba sus manos sobre el chivo expiatorio, dando inicio a la segunda parte de la ceremonia de la expiación, él confesaba todos los pecados del campamento entero. Bruscamente él oraba: Señor, coloca mis pecados y los pecados del pueblo sobre la cabeza de esta cabra. Ahora de parte el hombre destinado para ellos, entonces ponía una correa al chivo expiatorio y lo sacaba del campamento. Qué impresionante sería esto para el pueblo. Todo Israel se detenía, victoriando y con alegría, conforme el chivo expiatorio se dirigía hacia el desierto. Era un sermón ilustrado que todos, inclusive niños, podían entender. No son solamente nuestros pecados perdonados, sino que son llevados lejos de nosotros. La gente supo que conforme el chivo expiatorio se dirigía fuera de su medio, que él nunca sería visto de nuevo, y tampoco el Señor recuerda sus pecados, por lo que un grito poderoso surgía del campamento. Esto es una hermosa ilustración de lo que Jesucristo hace para nosotros. Los 2 cabritos representan a Jesús, el cordero que fue degollado por nosotros, y el que toma en sí los pecados del mundo. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a justicia, y por cuya herida
fuisteis sanados. El primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Como el hombre destinado para ello, que llevó lejos los cabritos, Jesús ha enterrado nuestros pecados en un lugar inhabitable y echará en él lo profundo del mar todos nuestros pecados. Micaías capítulo 7, versículo 19. Vivimos en tiempo en que nuestro sacerdote Jesús ha presentado ya el sacrificio de su propia sangre ante el Padre para hacer expiación por nuestros pecados. Cristo ha borrado todas nuestras iniquidades para no volver a ser recordadas. Por lo tanto, para nosotros el sacrificio de la expiación ya ha sido completado. Pero al igual que los israelitas, nosotros también debemos entrar a los atrios del Señor, como el Salmo 100 dice, con acción de gracias y con regocijo, y debemos traer con nosotros 2 cabritos. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. El libro de Osea, capítulo 14, versículo 2. La palabra ofrenda aquí representa nuestros labios o palabras. El significado completo de esta frase en hebreo es: ofrecemos becerros aún nuestros labios. Nuestro sacrificio de acción de gracias debería ser hecho con los 2 cabritos que traemos. Un sacrificio de labios, nuestras voces. Dios está diciendo: traer a mi presencia tus palabras de acción de gracias. Hablar, cantar tus alabanzas. Nosotros ya no tenemos que traer a Dios sacrificios de sangre ni ofrendas de plata y oro para la expiación. En lugar, nosotros le deberíamos traer un sacrificio de alabanza y de acción de gracia de nuestros labios. Así que lo ofrezcamos siempre al Señor Dios por medio de el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confesan su nombre. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15. El fruto de labios es nuestra gratitud y gracias. Escuchar las palabras de Jonás: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y yo me rodeo la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, me rodearon al abismo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Jonás, capítulo 2, versículo 3 y hasta 6. Jonás había tocado el fondo sumergido en el vientre de una ballena. Él estaba en una batalla por su vida, desesperado, lleno de vergüenza y de culpa. Él tenía una carga en su corazón tanto bajo, literalmente, como una persona podría llegar. Él pensó que Dios lo había abandonado. Entonces, ¿cómo salió Jonás de su hoyo? Puesto simplemente, él pasó la prueba. Cuando mi alma desfallecía en mí, me recordé de Jehová. Con voz de alabanza te ofrecí sacrificios. Los versículos 7 y el 9. Jonás no recibió ninguna palabra de liberación. Él estaba en una situación desesperada, siendo todo a su alrededor oscuro y sin esperanza. Él estaba a punto de desmayar, pero cuando él llegó a ese punto, él dijo: yo simplemente le daría gracias al Señor en medio de todos sus problemas. Jonás entró a la presencia del Señor con los becerros en sus labios, y él dio gracias. Dios contestó: esto es lo que él ha estado esperando oír de ti, Jonás. Tú has confiado en medio de toda su situación. Tú acabas de pasar
la prueba. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejal voy a hacer una oración que es de bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto lo dejo, mis hermanos, y hasta la próxima. Amén.